Se habla de Calamidad Jane de la misma forma que de Paul Bunyan y su gran tono azul, o de Pecos Bill montando el tornado. Pero Calamidad Jane era una persona real. Ella era más grande que la verdad o la leyenda. Deadwood, sur de Dakota. ¡Está por allá! ¡Diablos, Calamidad Jane! Si hubiera sabido que estabas durmiendo, no habría usado ese arbusto. Me estaba durmiendo. Yo estoy de luto. Tranquila, mujer, tranquila. No sabía que tenías un caballo. Al. Lo compré de urgencia, verás. Ya no puedo vivir siguiendo en Deadwood. Estuve en un tiroteo. Con Isaac Brown. ¿Cuál fue el problema? Oh, es un representante de la ley y es suficiente problema. ¿Hay elecciones para alguaciles en Deadwood estos días? Desde que mataron a Salvaje Bill, la gente se cansó de que no hubiera ley. Escuché que quizás conoces a un hombre llamado Limonada. Solo conozco la bebida. Creo que el robo de caballos sigue siendo prioridad en su lista. No robé ningún caballo. Gracias. Tranquila, Jane. No habrá ningún problema. En absoluto. ¡Demonios, Calamidad Jane! No. ¿Hacia dónde se fue Limonada? ¡Vete al infierno! ¿Fue al este o al sur? No conozco ninguna limonada. No serás el primer hombre al que cuelgo y lo sabes. ¡Al este! ¡Se fue al este por el río! ¿Jane? ¡Jane! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer? Este es tu caballo, ¿no? ¿Sí? Lo único que debes hacer es decir su nombre. Se detendrá. ¡Oh, no! ¡No, Dios! ¡No! ¡No! ¡Ah! La venganza de Calamidad Jane.
¡Dios mío, Charlie, soy yo! Eso solo fue una advertencia. Avisa que eres tú la próxima vez. Isaac Brown está muerto. Mason y Holland también. Bueno, no seré el próximo comisario. No parece ser un trabajo a largo plazo por lo que veo. Da la casualidad de que fui elegido como alguacil recientemente. Entonces, supongo que estás reuniendo un grupo para cazar al hombre que mató al alguacil Brown, ¿eh? Pues da la casualidad que Al Milagro murió por una desgracia. Dios mío, el diablo tiene sed en Deadwood, ¿no es así? ¿Para qué me estás buscando? Voy a capturar a Calamidad Jane. Buen día. ¿Escuchaste eso, niña? Estacionaron el horse en la calle Groups afuera del Chain Salon. Entraron a las 8 y tomaron cerveza por montón. Subieron al cementerio queriendo caminar en línea recta. Y cuando llegaron se dieron cuenta que olvidaron el cadáver y la cuenta. Y eso fue cuando... Si viniste a robarme. Debiste haberme agarrado hace unas cuantas manos. En Deadwood. Y ese truco es demasiado viejo. No vine a matarte. La buena suerte me sonríe. Bueno, en ese caso, tengo un poco de comida en esa fogata. Sabes, hubo una época en la que dije que nunca caería tan bajo como para comer frijoles. ¿Crees que pasas desapercibida en este mundo, Calamidad Jane? Eres muy hermosa, pero mi suerte está realmente a punto de cambiar. ¡No lo compliques, mujer! Quería ser famoso, pero no así. Matando a una mujer, pero eres prácticamente un hombre, así que no habrá problema. ¿De dónde sacaste eso? Todos los tahúres tienen una pistola escondida en algún lugar. Prefiero una un poco más pesada. Espera un minuto. ¿Entiendes que yo creí que esto era una situación de matar o morir? ¿Matar o morir? ¿Por qué querría matarte? ¿Por qué? No sé bien por qué. No tienes nada que temer de mí. A menos que se trate de dinero sucio.
¿Esa hierba te habla como les habla a los indios? ¿Quieres atrapar a Calamidad Jane o no? Oh, quiero atrapar a Calamidad Jane. Maldito caballo patas chuecas. Camina derecho. ¿Qué es eso? Ese es alguien a quien le ha ido peor que a mí. Sin pistola, sin cuchillo. No me extraña que estés muerto. Bueno, señor. Solo uno de nosotros se sentirá mejor en la mañana. Trébol, todos los caminos son cuesta arriba, cuesta abajo y cuesta arriba de nuevo. Hora de dormir. Tú no estás acostumbrada a acostarte junto a cadáveres. Pero yo sí. Buenas noches, hombres y caballos. Vivos y muertos. Buenas noches. Supongo que antes eras así. Trébol, estás hecha de un material diferente. Salí de Deadwood a toda prisa y tú estabas lista y disponible. Estaba bajo el mando del general Crook a lo largo del río Bighorn. Montaba a Gypsy. Ese sí era un caballo. Al final de la trifulca teníamos todo un campo lleno de muertos. Indios y blancos por igual. Y los cuervos dándose un festín con todos ellos. Mi Gypsy ni siquiera parpadeó ante eso. Y yo estaba montando el Pony Express de Fort Laramie y el viejo White Cloud y yo esquivábamos balas y flechas. Y la muerte silbaba en el aire como moscas volando. Ese caballo tenía nervios de acero. Luego intercambié caballos con un indio a lo largo del río Platte. Luego se arrepintió porque dejé atrás todo un grupo de guerra Cheyenne en ese caballo. En realidad ese caballo nunca tuvo nombre. Pero era feroz y peludo. Debí haberlo llamado Peludo. También debí haber traído una pala. Bueno, Trébol. Podría ser mejor para ambas si damos un paseo hoy.
Estamos cazando hombres, no investigando asuntos de mujeres. Espera aquí, niña. ¡Hey! ¡Hey! Bueno, esto es interesante. Me perdí. De camino a Deadwood. Sí, estás bastante perdida. Perdí el camino. Pero mi prometido me escribió. Pero no encuentro el camino. Es una bonita historia. Ese hombre me sacó del camino. ¿Cómo era? Solo un hombre. Un hombre sucio, asqueroso. Pero mi prometido se encargará de él. Tengo un hombre que me proteja. Es un hombre poderoso en la región. Sí, eso es lo que todas necesitamos, un hombre que nos proteja. La próxima vez viaja en carretera por el camino principal. Este no es un lugar para detenerse a recoger flores. Ahora corre. ¡Corre! Traía a otra mujer con él, atada, como yo. Ella no escapó a tiempo. La ayudarás, ¿verdad? Bueno, Bill, ya no sé nada. Al principio pensé que el cadáver con el que pasamos la noche era el resultado de un robo. Pero ahora pienso que tal vez tenga que ver con una mujer. Por esas cosas los hombres se agarran a balazos. Por dinero y mujeres. En verdad es una pena. Trevor no iría a ningún lado. ¿Es un caballo de la ciudad? Supongo que ninguna buena acción queda sin castigo. No pude dormir anoche. Ahora vamos a divertirnos, mujer. Si no dejas de forcejear, te sacaré los ojos. Si no te callas, te cortaré la lengua. De nada te servirá hablar o caminar a donde te llevo. Parece un terrible desperdicio, Groggy Den. Calamidad Jade en persona. Me preguntaba si me estabas siguiendo. Me distraje con un amigo tuyo, un jugador llamado Limonada. Su verdadero nombre era Chester Barnes. Si hubiera sabido eso, lo habría escrito en la cruz. También lamento no haber traído una pala, porque me he topado con 2 hombres muertos en los últimos 2 días, uno de los cuales yo despaché y al otro creo que me lo gané. ¡Eso no es tu asunto! Tienes razón, no lo es. Pero tú sí eres asunto mío. Lárgate. Usaré el resto de esta cuerda para atarte al final de la línea. Sé que tus nudos son un poco sueltos. Eres un hueso duro de roer. Pero tengo a alguien con un gusto peculiar al cual podría venderte. Lo siento. No estoy lista para sentar cabeza. ¿Qué? ¿El salvaje Bill no te domó? Verás. No me gusta oír su nombre saliendo de tu boca. ¿Segura que quieres hacer esto? No mucho. Pero así me tocó la suerte. No sabes cuántas cabelleras he cortado. Los indios aún hablan de Dan Hagen y de lo que le hice. No sé nada de eso. Cada hombre blanco que he conocido que corta cabellera lo ha hecho por miedo.
¿O quería mostrar su valentía? Yo no tengo nada que probar. ¡Maldición! ¡Oh! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! Voy a hacer esto muy lento, Jane. Siempre fuiste gentil con las mujeres, Grogiden. ¡Ah! ¡Ah! Me salvaste la vida. No te salvé la vida. Maté a Grogidan Hagen. No es exactamente lo mismo, pero salió bien para ti. Mató a mi esposo. ¿Usaba sombrero de bombín? Sí. Yo no quería venir para acá. Eso también lo supe. Mi esposo Seth es escritor. Era escritor de novelas. Leyó muchos libros. Leyó tu autobiografía. Dijo que podría escribirlos mejor. Sin ofender, señorita. No hay problema. Primero quería parar en Deadwood. Entrevistar al salvaje Will Hickok. ¿Al salvaje Bill? Bueno. Él está en mejor posición de entrevistar al salvaje Bill que cualquiera de nosotros. ¿El salvaje Bill está muerto? Un tiro por la espalda, por nariz torcida, Jack McCall, durante una partida de póker en Deadwood, hace unos días. Pero no importa. Si su marido viviera, le sobrarían sinvergüenzas en el área de Black Hills para entrevistar, y el doble en el cielo. Quizás nuestros esposos nos reciben en la puerta del cielo ¿Estabas algún casada día. con el salvaje Bill? ¿A dónde vas? Tengo trabajo que hacer. Y es trabajo sucio. Y será mejor que no sepas de qué se trata. ¿Y qué hay de mí? Solo tengo un caballo. Y no puedes montar detrás o al lado. Le gusta serpentear. Camina más rápido de lo que tú corres. ¡Espera! El este es por allá. Pon un pie frente al otro. Cuando veas edificios altos, estarás en Filadelfia. Agarra su cuchillo y libérate. Él ya no lo va a necesitar. ¡Jane! ¿Dejaste ir a esa chica? ¿A cuál? Ah, ya sabes cuál. La que habla y habla y habla de su prometido. Sí, le dije que regresara a la tienda de su prometido. Le dije que enviara un peón si nos necesitaba, mientras intentamos atrapar a Calamidad ¿Y Jane. qué de la otra chica? Ya sabes, la nueva viuda. Era una pequeña niña miedosa y decidió continuar su propio camino. Bueno, si me preguntas, se va a meter en problemas. Probablemente sea una de esas chicas en Deadwood. Bueno, supongo. Después de que todo esto termine, podría hacerte una visita.
Acaba de decirnos que mataron a su esposo. Y dije que después de que pase, un tiempo de debido respeto. Gracias. Te traje para que colgaras a Calamidad Jane, no para que te preocuparas por el futuro de chicas del bar y viudas. Y estoy de acuerdo. Ella tiene que ser atrapada. Está limpiando la región de Deadwood de vagos y bribones más rápido de lo que podemos imaginar. No lo olvides, Calamidad Jane me puso una pistola en la cabeza y amenazó con matarme también. Como dije, Deadwood podría convertirse en un lugar solitario. Y Calamidad Jane se robó tu caballo. Directamente del establo del Gran Colorado de Charlie. Es verdad, pero ese caballo siempre fue uno de ciudad y a mí me gusta andar por ahí. Ay, Dios mío, un rastreador misericordioso. Y el tiempo es ahora. Damas y caballeros, acérquense, acérquense. Es hora del show del elixir de medicina mística milagrosa y del tónico curativo, traído por el profesor Thompson Scott. Ahora permítanme presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Patrick Aloysius Cotton. Damas y caballeros, les traigo los ingredientes secretos del profesor Tom Scott, traídos aquí en esta botella desde el antiguo lugar usado para curar a los místicos de Asia, Lejano Oriente e India. Y aquí en este país a la tribu perdida de serpientes de cascabel de las praderas. Damas y caballeros, él y yo pasamos tiempo con ellos y sabemos de lo que estamos hablando. Perfecto para hombres, perfecto para las damas, perfecto para ustedes, niños, también. Sal de ahí, hijo, me molestas, vete, vete. Una tapita de esto y seguro dormirán toda la noche. Y ahora les presentaré algunos de los maravillosos y sorprendentes efectos de esta cura en elixir y tónico de medicina milagrosa. Escucharán atentamente y en este momento les ofreceré a cada uno de ustedes una oportunidad única en la vida para curar lo que les enferma. Escuché que solo vende agua en esas botellas. Señor, ¿me acusa de llenar estas botellas de agua y vendérselas a la gente? ¿Agua? ¿Simple agua que cae del cielo? ¿Que fluye de los ríos, arroyos y lagos? ¿Es eso lo que dice? ¿Quién pondría agua en una botella y se la vendería a la gente? Es más, ¿quién sería tan tonto como para pagar por agua en una botella? Nadie, señoras y señores, no en este país en el que nos encontramos, ciertamente no. Pero este es el elixir y tónico de la cura mística y milagrosa, esta es la cura para lo que les enferma. Posiblemente a usted no, señor, usted se ve muy mal. Una sola pieza de oro les dará una botella. Un suministro como este debería durarles un año, damas y caballeros. ¿Escucharon bien? Debería durarles todo un año. Y ahí tiene, señor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir. Ahora asegúrese de hacerlo. Señor, debe pagar para poder llevarse una botella. Gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Ojalá hubiera llegado antes, señorita Jane. ¿Y eso por qué? Ambos hubiéramos hecho un poco de dinero. Pude haber puesto una sillita ahí y podría haberse sentado y contar historias para toda la gente. ¿Crees que la gente pagará por eso? Oh, la gente paga por todo tipo de cosas. Leí tu autobiografía. Historias muy coloridas. Gracias. Lo cual es interesante, en especial porque tú no lees ni escribes. Luché contra muchos indios en las praderas. No recuerdo ninguna tribu de serpientes de cascabel. Bueno, dije que era una tribu perdida. Quizás me equivoqué de nombre. Ya veo. Ah, ten. Esta es la última botella del elixir tónico de la cura mística milagrosa. No hay enfermedad que no pueda curar, incluyendo la sed. Pues tengo mucha sed. Y ya me quedé sin medicina secreta. No es lo peor que he tomado. Pensé que te iría mejor con un show como este en algún pueblo del otro lado. Lamentablemente, no estoy permitido en ningún pueblo de momento. Pero, ¿sabías eso, no? Creo que sí. Siempre pensé que mi papel de Brutus en la tragedia de Shakespeare, lo cual fue el asesinato del señor Hickok, seguiría siendo un secreto, pero puedo ver que ese no es el caso, ¿verdad? Tomé el dinero, pero no soy un pistolero. Mi especialidad son los venenos. Trébol, ven aquí, chica.
¿Vienes a llevarme contigo, Bill? Pero creo que aún tienes una o dos aventuras más. Quiero vengarte, Bill. Atrapé al viejo nariz torcida. Me contó todas las tristes historias antes de morir. Puedes dejarla justo ahí. No. Tienes al que me mató. El resto no importa. Sabía que Deadwood era mi último campamento. Pero tú debes continuar. Puedes ir a sacar a nuestras hijas en la escuela del este. Aún son jóvenes. Pueden vivir en paz en la ciudad. Renunciamos a ellas para que no tuvieran que vivir nuestras vidas. No tienes que vivir más esta vida, Jane. No. Esta es mi vida. Tú no eres Bill. Bill querría que me vengara. Las cosas se ven diferentes del otro lado. No. No. No, no. Tienes que beber más agua. Tengo hambre. No he podido atrapar nada. De todos modos, no puedo encender una fogata. ¿Cuánto tiempo? 2 días. ¿Me has estado cuidando por 2 días? ¿Me estabas siguiendo? No te estaba siguiendo. Te encontré en el bosque. Bien. Si una novata como tú me hubiera seguido por 2 días y no me hubiera dado cuenta, merecía estar muerta. ¿Qué pasó? Era como si estuvieras en un sueño de opio. Sí. Y un poco de veneno para darle sabor. ¡Veneno! Sí, supongo. ¿Viste mi caballo por aquí? Ladrón de caballos también. Eso es peor que un asesino. ¿Quién? Un tipo llamado Pat Cotton. Tiene un show de medicina ambulante. Parecía lo suficientemente dócil. Esa debió haber sido mi advertencia. Bueno, el camino es frío y ando a pie. Aunque el amanecer trajo un nuevo día. No me quito todo. Supongo que es hora de hacer una fotografía y cazar a la cena. ¿Quieres ayudar con esto? Sí. Sí. Soy Faye, por cierto. Martha Jane Canary. Martha Jane. Sí. Solo a una persona le permití llamarme así. ¿Atraparás al señor Cotton? Al amanecer. Creo que tiene mi caballo. Es una bestia gentil y odiaría verla en mala compañía. Debes descansar. Al menos un día más antes de viajar. Nací viajando. De Missouri a Wyoming. Mi mamá murió en el camino y papá cuando llegamos. Desollados. Los dos. Yo la mayor de 6, ya te imaginarás. ¿Tienes más agua?
Cuando atrapemos a Cotton, te daré mi caballo. Tiene olfato para las ciudades y te llevará a casa. Me llevarás contigo. Al principio, me salvaste la vida. Tú me la salvaste primero. No. Hubieras vivido. Tal vez no hubieras sido muy feliz con tu situación, pero hubieras vivido. Dijo algo sobre intercambiarme con los indios. Entonces no. Sí te salvé la vida. O al menos hubieras deseado estar muerta al final de todo eso. ¿No necesitarás tu caballo? No. Cuando estuve con el capitán Egan en el territorio de Wyoming, le dispararon a muchos de mis caballos. Soy muy buena explorando a pie. Prefiero quedarme y ayudarte. ¿Ayudarme? Por lo que he visto, no puedes rastrear, cazar, disparar, prender fuego. Te paralizas al estar frente a cuchillos o pistolas. He dedicado mi vida a actividades pacíficas. Es una forma adecuada de vivir. Tus actividades pacíficas casi hicieron que terminaras muerta en una zanja. Esta es la tierra del frío acero. No hay lugar para las buenas intenciones. Y te sugiero que te vayas mientras las cosas están bien. No tengo a dónde ir, Jane. Puedes quedarte conmigo un tiempo. ¿Me harías un favor primero? Ahora nos estamos haciendo favores. ¿Me ayudarías a enterrar a mi esposo? No me acordé de traer una pala. Cuando ese hombre, el señor Hagen, intentaba venderme, se paró en una tienda no muy lejos de aquí por suministros. Ahí deben vender una pala. Se lo quité a Groggy Dane. Probablemente la mayoría sea tuyo de todos modos. Eso y el tonto orgullo. ¿Quieres decir algo? Los que aman más allá del mundo no pueden ser separados por él. La muerte no puede matar lo que nunca muere. La muerte no es más que atravesar el mundo, como los amigos cruzan los mares. Aún viven el uno en el otro. Amén. Y debemos perdonar al prójimo sus ofensas. Solo Dios puede castigar a los que cometen errores en esta vida. ¿Hay muchos novatos en el este? Pagué buen dinero por esa pala. La vamos a necesitar de nuevo. Jane, espera. Primero necesito hacer una parada más. Quiero enterrar a Dan Hagen. Es lo que cualquier cristiano haría. He caminado unos pasos de ese camino y no tengo ganas de caminar de vuelta. Por favor, Jane. ¿Lo pensarás? Tengo una deuda que pagarte y la moneda pesa mucho. Solo no podría vivir conmigo misma si me volviera tan mala como él. Cortaremos camino por aquí. ¿No quieres ver esto? Está... Por eso fue a buscarte Hagen. A ella la colgó demasiado pronto. ¿Aún quieres enterrar a Hagen? Bájala, Jane. Solo bájala.
No se pueden cavar muchas tumbas aquí. Entonces el capitán recibió una flecha en la espalda y su caballo 2 en un costado. Yo cabalgaba junto a él y el capitán salió volando por los aires. Lo enganché con el brazo para que cayera junto a mí y cayó en la silla. Y cabalgué con él de vuelta a Fort Mackenzie. Con un brazo lo agarraba a él y con el otro a las riendas. Y él fue quien me nombró Calamidad Jane. ¿Cómo encontraste eso? Encontrarlo no es difícil. Cotton dejó una marca en este sendero de 1,5 kilómetros de ancho y 30 centímetros de alto. Si hubiera dejado antorchas encendidas detrás suyo, no sería tan fácil como esto. Sí, va delante de nosotras. Pero se para montar su espectáculo. Lo alcanzaremos. Mañana. Podría ser un buen momento para aprender a disparar. No creo que pueda hacerlo. Si vas a viajar en esta tierra peligrosa, no terminarás atrapada en ningún árbol. No sin pelear. ¿Me entiendes? Sí, señora. Ahora aprieta el gatillo. No cierres los ojos. No temas usar ambas manos, tus brazos son delgados. Espero que a quien quieras pegarle sea bastante gordito. Mantén un buen ritmo. ¡Voy lo más rápido que puedo! Esto no puede ser verdad. ¡Ah, Jesús! Hemos estado dando vueltas por este bosque durante días. Pensé que el gran Colorado Charlie Utter era una especie de rastrero milagroso. Un trampero. Buscador de oro. Jugador. Bebedor. Luchador indio. Senderista. Un hombre misterioso. Y no olvidemos mencionar, un amante exquisito. No tanto. Me pregunto qué tan duro en verdad quieres trabajar en esto. Una vez me dijiste que estabas casada con el salvaje Bill. Es verdad. Nos casamos en Benson Ledin en el territorio de Montana. Tuvimos 2 pequeñas. ¿Dónde están? En la escuela, en el este. A veces les escribo. No sé si Bill alguna vez lo hizo. Bebiendo, peleando, jugando a las cartas. Esa no es vida para las pequeñas. Y eso solo era yo. Aunque mucha más gente quería dispararle a Bill que a mí. Le daré crédito en eso. Seth comenzó como un reportero en un periódico. Pero él siempre quiso escribir novelas. Anhelaba la aventura. Estaba ansioso por salir al oeste. Tenemos demasiadas aventuras por aquí. Llegamos a una parada antes de Deadwood. Y ese hombre, ese tal Hagen, andaba por ahí. Suena como Groggy Dan. Dijo que nos llevaría por un atajo, por el monte. Ir con él nos costaría menos que el último tramo de una diligencia.
aunque no mucho menos, sinceramente. Creo que Seth pensó que Groggy Dan sería el primer personaje sobre el que podría escribir. Pero tan pronto como entramos en el bosque, quería quedarme y viajar en la diligencia. Pero seguía a mi esposo. En la mañana alcanzaremos a esa serpiente de Cotton. Y eso será todo. ¿Otra tumba que cavar? A ti te preocupa cavar tumbas y a mí me preocupa llenarlas. La verdadera fuerza viene de adentro, de la compasión y misericordia. Esas son palabras muy bonitas. ¿Leíste eso en el este? Así es. Apuesto Y yo- a que fue un gran libro de cuero, del tamaño de un buen filete. Es fácil hablar sobre la paz cuando lo único que te preocupa es que te corte el papel. Me doy cuenta, por supuesto, que se preguntan, ¿qué más puede hacer esto por mí? Usted, señor, he notado que al parecer está perdiendo cabello y veo que le molesta. ¿Por qué traer ese sombrero? Señor, se lo puedo garantizar. No entiende bien la naturaleza de su problema. El problema no es que se le esté cayendo el pelo. El problema es que aprende tanto que su cabeza y su cerebro crecen tan rápido que su pelo es incapaz de ir a la par con el tamaño de crecimiento de su cabeza. Esto, señor, estimulará el crecimiento de su pelo. Ahora imagino, así como los veo, que se estarán preguntando, ¿cuánto cuesta una cura así? ¿Cuánto me va a costar? Aquí está. Es verdad, eres muy difícil de matar. Me pregunto qué te pasará. Bueno, me temo que moriré. Estoy desarmado y se nota que soy malo peleando a puños. Supongo que tendrás que matarme donde estoy. No te defenderás, ya lo veo. Pero primero, ¿dónde está mi caballo? El caballo tuve que vendérselo a un compañero de viaje cuyo corcel se había quedado cojo. Esto no cambia mi actitud. Si te sirve de consuelo, nunca me alegró tomar el dinero de Ray Garrett. Tenía toda la intención de traicionarlo. Nunca planeé ir tras el salvaje Bill. Pero sí tomaste el dinero de Garrett. Dinero manchado de sangre. Todo el dinero está manchado de sangre. Además, tengo entendido que ya colgaron a Jack McCall por el crimen. Eso es lo que dicen. Todo el mundo sabe que el torcido Jack hizo el trabajo sucio. Es un hecho indiscutible. McCall es el que apretó el gatillo. Pero otros tomaron dinero para hacer lo mismo. No soy un pistolero, te lo dije. Podría haberte ayudado más que el veneno. No hace mucho, señorita Jane, le ofrecí un trabajo. Sentarse aquí y contar historias para toda la gente. Habría sido más adecuado para los dos. Tal vez en mis años de anciana. Si vives para verlos. No parece que quede un hombre en el oeste con un arma de verdad. Toma, esto podría ser más de tu agrado. No puedo decidir si es mejor si tenemos un caballo y un arma. O ningún caballo y dos armas. Probablemente lo segundo. Entonces puedo ir contigo. No. No hasta que enterremos a la serpiente. Yo no bebería demasiado de eso. ¿No sabes qué más pudo haber envenenado? No.
Creo que no tenía más de un as bajo la manga. Sería malo para el negocio. Como sea, ya te salvé de un sueño de opio. Fue veneno, no opio, lo que me tumbó. Además, soy una viuda reciente que busca su venganza. Yo también enviudé recientemente. Sin embargo, tu venganza yace en árboles pudriéndose y esperando los buitres. Tú misma, excepto por una corta estancia con un furioso y cruel personaje de algún tipo. ¿Ese señor Cotton tenía agua? Agua, este es show de medicina. Entonces será mejor que me des un trago de esa medicina patentada. Con cuidado, señorita. Si tiras un balde en este pozo, quizás encuentras los ojos de Belcebú mirándote fijamente. Ya has sido atrapada en esta asquerosa vida. ¿No estás por encima de esto? Ay, solo dame una probada. Ese señor Cotton dijo que el asesino del salvaje Bill fue colgado. Así es. ¡Jane! ¡Jane! ¡No! Entonces, ¿por qué casas a estos hombres? ¡Jane, no! ¡Maldita sea! ¡Vamos, alimaña de barriga amarilla, Macal! Mi primer error fue bañarme. En el funeral del salvaje Bill, acababa de escuchar que Nariz Torcida Jack McCall había sido declarado inocente por supuesto jurado. Estaba a punto de salir de Deadwood. ¡Macal! ¡Huyes de una mujer! ¡No! ¡Pero huyo de ti con esa cosa! Pensé que te irritaría el día que decidieras afeitarte las piernas. ¿Te parezco una chica del bar? Le quité esto al barbero. No tuve tiempo de ir por mis armas cuando te escuché, escurriéndote fuera de la ciudad. ¡No me escurra a ningún lado! El jurado me encontró inocente. El salvaje Bill mató a mi hermano, solo tuve mi justa venganza. Jugaste cartas con el salvaje Bill y perdiste todo. Te dio dinero para desayunar. Y luego volviste y le disparaste por la espalda. ¡Me mandaron! ¡Me pagaron! Dios está de testigo. Fue el rey Gareth y el torcido G. ¿Por qué querría un gran ranchero meterse con el salvaje Bill? No lo sé. Él mató a un montón de bandidos y maricas en el camino. Hardcore no es el que mató al salvaje Bill Hickok. ¿Quiénes fueron, Jack? Groggy Den Hagen. Y ese Chester Barnes le dicen limonada. Pat Cotton estaba ahí. Ese lobo perdido Jack Storgis. A ellos no les des ni la espalda. Mantuve mi espalda contra la pared delante de todos esos forajidos. Bueno, parece que tendrás oportunidad de hablar con todos ellos de nuevo. ¡En el infierno! Amablemente dale mis saludos al diablo. ¡Ah! ¡Ah! Can Stapleton, ¿vienes a apuntarme con un arma? Vengo a detener tus tonterías, Jane. Me dijeron que te fuiste a Deadwood pisándole los salones a Jack Nariz Torcida. Yo no lo llamaría tonterías. Yo lo llamaría un día bien aprovechado. Me dijeron que saliste de la ciudad sin nada más que tu ropa. Es todo lo que necesitabas. ¿Dónde lo dejaste? Por el camino, descansando. ¿Qué pretendes hacer, Can? Llevaré a McCall de regreso al comisario. Dijeron que el juicio de Deadwood no fue legal. Yo pude haberte dicho eso. Quieren colgarlo. Bueno, creo que le quedará corto. Lo van a colgar de todos modos. Maldición, Jane.
Deadwood ya no es como antes. No es como cuando tú y el salvaje Bill, y Charlie Uther y todos ellos llegaron. La gente quiere ley y orden. Buscan la paz. Soy la prueba viviente de eso. No puedo tenerte corriendo por ahí haciendo justicia por tu mano. Tendrás que venir conmigo. No, tengo asuntos que atender. Iré por mi arma y robaré un caballo. ¡Maldición, Jane! Soy el alguacil ahora. Me nombraron así después de que mataron al salvaje Bill. Sí. Y esos mismos delincuentes que te nombraron la ley crearon el jurado que dejó ir a nariz torcida a Jack McCall. Como dije, de cualquier manera. Regresa y diles en Deadwood que le apuntaste 2 veces un arma a Calamidad Jane y viviste. ¡Maldita seas, Calamidad Jane! ¡Maldita! Un trago. Mejor. Esa pistola se parece mucho a ti. Pequeña y simple, pero más capaz de lo que puedas imaginar. El viejo Pat Cotton tenía una tienda llena de balas. Curioso, considerando que dijo que era de naturaleza pacífica. Aún así, no hay ninguna tienda cerca donde podamos reemplazar este tipo de balas. ¿Unas más? Cuidado con que se calienta la sangre. Será difícil volver a enfriarla al terminar. Soñé que ese tal Dan Hagen intentaba atarme con una soga de nuevo. Tendría que lanzarte un lazo muy fuerte desde donde se encuentra. ¿Qué? Por aquí. ¿A qué hombre estás cazando ahora? Se llama Perdido. Es un cazarrecompensas, pero cuando la matanza se calma en Les Wolfer, tampoco es selectivo sobre a quién despelleja. ¿Lo conoces? Lo conocía. Fue explorador y rastreador bajo el mando del general Weasley, al mismo tiempo que yo. Debes poder rastrearlo, si lo puedes seguir hasta aquí. No es por eso que vinimos aquí. Creo que él nos está rastreando. ¿Cómo supo de nosotras? Las noticias viajan rápido entre los territorios y... hemos dejado un par de cadáveres aquí y allá. Algunos de ellos eran sus amigos, si se les podía llamar así. Vamos. Primera vez que me alegro de que no tuviéramos caballo. Podría asustarse con el agua. Te has quejado mucho de ese caballo. Pero desearía que lo tuviéramos. Tienes razón. Me quejo demasiado. Como me la robé, podría mantener mi consejo. Te escuché decir que los ladrones de caballos eran peores que los asesinos. Bueno, se la robé a un amigo y creo que a él no le importa. ¿A dónde vamos? A sacudirnos el olor del pueblo. No creo que me quede mucho olor a pueblo. Para alguien como Perdido lo tienes. Deberíamos prender una fogata. No, no habrá fogata esta noche. ¿Qué tal una fogata para cocinar? No debemos llamar la atención. ¿Qué hay de la comida? No comas hongos silvestres a menos que puedas distinguirlos.
¿Vas a hacer guardia toda la noche? A menos que quieras despertarte con un coro de ángeles y árboles llenos de pollo frito y un río lleno de whisky. Sí o no sería suficiente. ¿A dónde vas? Hemos pasado mucho tiempo juntas, pero no somos tan íntimas. No te sientes muy lejos. Quizás tengas razón. Quizás soy una persona que preferiría tener un techo sobre mí. Perdido, bastardo. Puedo leerte desde aquí. La vida en la ciudad te ablanda. ¿Crees que me sorprendiste? Nah, solo me cansé de perseguirte. El matar no cansa tanto, es mi compañera la que quiere enterrarlos a todos. Me perdonarás si no te pongo bajo tierra. Me perdonarás si solo me siento y bebo whisky mientras veo cómo ella te entierra. Me quedaré con tu cabellera para mí, pero tal vez guarde un poco de tu pellejo para dejarlo en la tumba del salvaje Bill. ¿Ya ves? Iba a dispararte entre tus ojitos brillosos antes de que mencionaras al salvaje Bill. Realmente quiero encender una fogata para cocinar. ¡Ya! ¿Dijiste algo sobre una fogata? ¡Maldición, Uther! Deberíamos tener a Calamidad Jane atada a un árbol. Espera. Se ve que es astuta. ¿Astuta? Eso de ahí es trabajo de perdido Jack Sturgis. ¿Perdido por aquí? Jane, ¿qué diablos estás haciendo? Este es el final de la carrera del torcido. El rey Garrett tiene un centinela listo. ¿Qué significa? Significa que se imaginaron que venía. Así que aquí es donde nos separamos. ¿Aquí? ¿Ahora? El rey Garrett es un hombre muy poderoso por estos rumbos. Este lugar está repleto de sus pistoleros. Si crees que los bosques son peligrosos para las damas de la ciudad, te espera una sorpresa aún mayor. Aprendiste. Estarás bien. Puedes regresar. Eres más inteligente de lo que crees.
¡Calamidad Jane! Lo siento mucho por tu pobre mamá, que tuvo que pujar para sacar esa cabezota. ¡Ah! Ese de ahí es Blackwater Bob. Ya no es una gran amenaza. ¿Quién es ese? Sí, un bandido. Trabaja para Ray Garrett. ¿Ray Garrett? ¿Por qué uno de sus ayudantes estaría por aquí? Estamos en la tierra del torcido G. Pues no sé qué tenga que ver Garrett con esto. Yo tampoco. Pero Jane pasó por aquí. ¿Por qué Jane atravesaría por las tierras de Garrett? No es como si le crecieran alas y pudiera volar, ¿verdad? Lo que digo es que deberíamos aclararlo con Garrett antes de irnos. ¿Por qué tendríamos que hacer eso? ¿Ah? Pensé que eras el alguacil de Deadwood y que podías hacer lo que quisieras. Exactamente. ¿Qué tiene Garrett contigo? Justo como lo pensé. Este territorio no está tan tranquilo como dijo que estaba cuando envió por mí, Rey. Lo suficiente tranquilo. Fui sacada del camino por bandidos. Y ahora mis hombres pueden cuidarte. Pueden llevarte a Deadwood a donde quieras. Descubrí cuál era el nombre de ese hombre. Era Dan Hagen, Dan Hagen. el hombre del que te oí hablar. Un hombre que visitó este rancho cuando tuviste tu reunioncita secreta. Yo me encargaré. Ya se encargaron. Fue asesinado por Calamidad Jane. Ninguna mujer sorprendió al viejo Grug y Dan. Pues el propio alguacil de Deadwood me dijo que él estaba bajo tierra, además de otros hombres. ¿Qué hombres? Hombres que sé que juegan cartas de vez en cuando. Un jugador llamado Limonada y Pat Cotton. Tenía un espectáculo de medicina. Bien. Es bueno que Deadwood tenga un alguacil. Es un trabajo de tiempo completo el solo andar tras la vieja Jane. ¿Quién es? Bueno, un viejo, un hombre llamado Señor Brown. Falleció recientemente. El nuevo alguacil se hace llamar Can Stapleton. Stapleton. Ese idiota. Y trae como explorador a un hombre llamado Colorado Charlie Uther. Esa es una buena noticia. Con Uther rastreando a la vieja Jane, su tiempo de rebelde está por terminar. Y aún así, tiene hombres vigilando por todo el rancho. Para protegerte. O para protegerte a ti. Escuché que el asesino del salvaje Bill Hickok fue un hombre llamado Jack McCall.
un hombre con el que jugó a las cartas en mi propio comedor. Y otros hombres que visitaron este rancho también están bajo tierra. ¿Qué fue lo que hiciste, Rey? Salvaje Bill. Todos querían jugar cartas con el salvaje Bill. En mi juego estaba Charlie Utter. Jack McCall también. Vieron al salvaje Bill despellejarme en vivo. Había estado bebiendo, pero esa no es excusa. Pero no debió de haberse aprovechado. Perdí. Perdí todo. Primero puse una ficha y luego me fui a la quiebra. Luego tuve que cederle todo el rancho al salvaje Bill. Dime, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Mandé a unos hombres del rancho. Hombres que podían ser pagados y comprados con dinero. Nunca pensé que el salvaje Bill los mataría de uno en uno, trabajando juntos, tomando ventaja. Nunca imaginé que Jack McCall bebería lo suficiente para enfrentarse al salvaje Bill él solo. Lo hice por ti. No soy el hombre más guapo del oeste. No podía perder esta granja. Y espero que seas mi esposa. Tú ya me perdiste. A mí nadie me da la espalda. ¡Rey, no! Tú no te irás de aquí. No tienes a dónde ir. ¿Crees que Dan Hagen es el hombre más malo por aquí? ¡Me lastimas! Supongo que crees que te estoy lastimando, pero no es así. No te estoy lastimando. Todavía no. Ahora regresa a casa. Calamidad Jane. Esperaba conocerte. Dicen que eres una gran pistolera. Supongo que dicen muchas cosas. No me importa mucho tu reputación. No eres la única mujer que trabaja con un arma. Nunca pensé que lo fuera. Toda esa fama no me impresiona. ¿Por qué no pretendemos que ambas somos hombres atrapados en esta situación? Morir como hombre no es lo que quiero ser. Ahora empieza la fiesta. ¡Oye! No te conviene seguir actuando como si fueras un verdadero hombre de la ley.
Calamidad Jane. Rey Garrett. ¿No me vas a dar una pelea justa? Mataste a mi esposo. ¿Esposo? Supongo que las chicas de Deadwood no lo saben. Dejaste huérfanas a nuestras 2 hijas. Entre otros. Recuerdo que incluso el salvaje Bill cuestionó esa paternidad. ¿Te quedas ahí con hambre de muerte? Dame un duelo justo y déjame averiguarlo. Estás rodeado de muerte. Cada arma que contrataste para enfrentarte a mí está en el infierno. No hagas nada estúpido, Jane. ¿Qué están haciendo? Otter, ¿qué están haciendo? Como sea, no quiero volver a Colorado. Estoy desarmado. No me importa. Pero Jane, tú y yo sabemos que esto está mal. ¿Mal? Mal estuvo el que hayas matado a mi esposo. Mal es que me despierte a diario sin él. No me digas lo que está mal. Jane, ¿qué estás haciendo? Vete de aquí. No es apropiado que veas esto. ¡Lo tienes! Déjaselo a los hombres de la ley. Me inclino a estar de acuerdo con la chica. ¡Cállate, cállate! Matar a este hombre no traerá de vuelta al salvaje Bill. Solo hay una forma de averiguarlo. Por favor. Sé que en tu interior no quieres matar. Sé que quieres que termine esta matanza. ¿Cómo se supone que cambiará el oeste si no cambiamos nosotras? Lo amaba con todo mi corazón. Entonces no dejes de usarlo. Él es un hombre malo. Lo amarraremos y lo llevaremos nosotras mismas. ¿Qué impide que un jurado vuelva a ser corrupto? Tú no eres Dios, Jane. Tampoco eres el diablo. No me resistiré. Dejaré que me entregues. ¿Qué está pasando? Se acabó. Lo siento mucho, lo siento. Lo siento. ¿Quién y qué fue Calamidad Jane? No puede ser tratado como verdad o ficción. Calamidad Jane vivía fuera de ambos. Y así termina la historia de la venganza de Calamidad Jane. Según lo dicho por Martha Jane Canary,
conocida como Calamidad Jane, para la viuda Faye Pauling en el año de Nuestro Señor, 1876. Una cosa es cierta. Nadie olvidará el nombre Calamidad Jane.